como hemos promocionado en la semana a mucha gente, a muchas agrupaciones, a muchas sociedades y amigos, a uno de los escritores con más trayectoria, podemos decir, de la región. Para mí es un gusto presentarlo porque es una de las personas que nos ha permitido ir conociendo a otras personas que estaban en este mundo de la cultura, de la escritura, de la edición de libros, de asociaciones, de agrupaciones, de escritores. Y por lo menos ya creo que, estimado Julio, nos conocemos ya de hace más o menos unos 20 y pico de años. Creo que en algunos libros he podido editarte algo, necesidad siempre de mencionarte, en algún boletín, alguna revista, ubicarte siempre como esta persona que tiene una trayectoria municipal, digamos, en el sentido de lo que fue General Sarmiento, de gente que nos has presentado y que no están hoy, o que has unificado, me gusta decir esa palabra, nunca después vamos a ir recordando. Y bueno, aquí está para hablarnos un poco de sus libros, de su carrera, de esa idea que tiene y que eso, por lo menos a mí me terminó de convencer de que tenía que venir al primer programa, de hacer una especie de historia de aquí, de la región, de los escritores. Y vamos a presentarlo. Julio Simonti. Bueno, muchas gracias, Carlos. Me alegro mucho que tengas un programa de radio tan cerca de mi casa. Eso es lo primero. Sí, nos conocimos. Yo más o menos me acuerdo que una de las primeras veces que nos vimos, cuando yo empecé con la idea de sacar una revista que se llamaba El Hiperpótamo. Cierto. De todas maneras me habían hablado de vos, y en ese entonces ¿viste? No había tanta gente para invitar. Y lo aparte, primero que hice es ponerme en contacto con vos y invitarte. Y nos reuníamos en San Miguel, en la casa de un profesor, en un lugar de un profesor de física. Déjame ver cómo estás recordando. Vadillo. Bien, sí, Vadillo. sí. ¿Ves? Sí, todavía Bien. Pero ves, ahí estaba mi recuerdo que vos juntabas un poco a los que habían hecho libros con vos, en esa edición de cuentos, que vos después nos contarás, y después la gente de Derviso, porque ahí creo que me has presentado a Jorge Rivelli, sí. y como dije la otra vez, escribí una nota para un blog sobre la gente de La Hoja. Fíjate vos cómo unificaste para alguien, como escribí en ese artículo de La Hoja, que en mi situación era como muchos de los trabajadores de esta región, tanto lo que dijo César Paz, San Miguel, Malvinas, es decir, gente que se va a la mañana a trabajar y no trabaja en el distrito, entonces vuelve a la noche, entonces me parece que no puede tener contacto. Algo así me pasaba a mí, porque trabajaba en otros lugares, en hospitales, en universidades, y bueno, y ahí fue el contacto que creo que vos unificabas, y después fue el paso en el Centro de las Artes, que es otro capítulo que es otra era acá, sí. Sí, cuando yo te conozco a vos, era una transición porque se había terminado prácticamente una etapa, que era la del conocimiento de algunas personas que escribían. Acá, por ejemplo, por Borines, en esa época no había nadie, o si lo había, estaba aislado, pertenecía a otro grupo, pero no lo conocían. Igual artistas plásticos y músicos. En esa época nos juntábamos todos, no era reuniones de escritores, no había porque no había escritores. Por lo menos que es muy diferente, y ya vendrán otros invitados de otra generación, que ya están con sus propias editoriales. En los 90 se empezó a crear el movimiento de escritores y lectores. ¿Por qué? Porque había tan pocos escritores que se nos ocurrió en ADEL, la Asociación de Escritores de General Sarmiento, invitar a lectores. Por ahí se entusiasmaban y participaban. Y bueno, participaron muchos. Después, bueno, cada uno toma su rumbo, pero empezaron a participar lectores, venían a los encuentros, leíamos juntos, ellos traían libros para leer. Así que fue una época que empezó prácticamente en los 89, 90. En un ratito nos vas a contar un poco más. Vamos a escuchar aquí al grupo Almendra con el Piazzolla del rock, como me gusta decirlo a mí, al flaco Luis Alberto, y esa poesía, ese lirismo que tenía en sus letras. Ana